Yo ya encontré mi propósito. ¿Tú ya encontraste el tuyo? ¿Qué propósito tiene la vida sin un propósito? A mis escasos 4 años viví una situación en mi casa que aún la recuerdo con mucho dolor. Recuerdo esa situación que mi padre estaba pegándole a mi madre. Todos mis hermanos alrededor, gritándole, llorando, con todos asustados. Mi padre no se daba cuenta de lo que estaba causando. Yo en ese momento, siendo un niño, experimenté una fuerza que lo único que pude hacer fue agarrarlo y tumbarlo que de mi madre. Mi padre se quedó sorprendido al mirarme que yo siendo un pequeñito lo aventé. Experimentaba ese dolor de quererla defender, pero no podía porque era muy pequeño. Empecé a crecer, empecé a experimentar furia, coraje contra mi padre. Iba creciendo y me llenaba más de rencor, porque quería ver una familia unida, porque quería ver el amor que todo hijo quiere ver en su familia. Recuerdo cómo mi padre era un gran hombre, siempre lo había sido, no era un padre que no era amoroso tal vez, pero siempre cuidaba de nosotros. Con el tiempo algo empezó a pasar, que empezó a distanciarse de la casa. Le iba muy bien en las siembras, yo me acuerdo cómo sembraba las tierras mi padre. Le iban unas siembras muy bonitas todo el tiempo. Siendo un niño me encantaba ver las tierras llenas de sembradíos. De muy pequeño empezábamos a ayudarle a mi padre a ir a cortar fresas, a sembrar el maíz, a limpiar. Recuerdo que muchas veces le pedía dinero y mi padre no me quería dar, así le lloraba y le lloraba. No me podía dar ni siquiera un poquito para ir a comprar como un niño que quería algo, un dulce, tal vez algo que se me antojaba. Recuerdo mucho eso, de que mi padre empezó a ser más frío con nosotros. Cuando yo veía unión en casa, yo me sentía feliz porque veía a mi padre, a mi madre, a todos mis hermanos en esos momentos que llegamos a tener donde veíamos esa paz que necesita una familia, esa paz que anhela todo un niño. Recuerdo que mi madre peleaba mucho porque no tenía dinero para darnos de comer, porque mi padre en veces no daba para lo que necesitábamos. Mi madre tenía que ingeniárselas para sacar un poco, tal vez de lo que él le iba dando, guardando. Pues es que siempre tenía para darnos de comer. No es que no fuéramos una persona que no tuviéramos el dinero tal vez para lo que necesitábamos. Mi padre hasta eso fue bendecido porque mi abuelo era una persona que tenía tierras. Pero mi padre empezó tal vez a malgastar el dinero siguiendo a los amigos, yendo a ver las mujeres fuera de casa. Con el tiempo le empezó a ir mal. Le empezó a ir, los sembradíos ya no se le daban como él se le daban con el paso del tiempo. Yo empecé a crecer. Mi padre me pedía que fuera a trabajar con él. Ya no experimentaba ganas de ir a ayudarle, porque mi corazón se había llenado de mucho enojo en contra de él. Tenía resentimiento al ver cómo muchas veces le pegó a mi madre. Me sentía impotente en no poder defenderla. Y crecía. Llegué a mirar a mi hermano más grande que llegó a pelearse con mi padre. Yo también tenía ese coraje en contra de él. Quería pegarle. Pero en mi corazón había algo que me decía que no estaba bien, porque recuerdo de un dicho que decían que un hijo le pegó a su padre y le cortaban las manos. Se las cortaron porque era un pecado haberle pegado a su padre. Y eso viene mucho a mi mente. Era algo que siempre estaba allí, que sabía que en mi corazón no estaba bien que yo quisiera ponerme a pelear con mi padre. Pasaron los años y yo tenía mucho todo el tiempo sueños de querer tener dinero. Me recordaba que me pasaba sueños juntando monedas de oro. Siempre me pasaba. Llegué a la idea de ofrecer mi alma, vendérsela al enemigo, al diablo, para ser rico. ¿Por qué era eso? ¿Por qué experimentaba eso? Porque yo siendo un niño ya quería ofrecerme y ser rico? Porque me he dado cuenta ahora que soy más grande que mi madre necesitara el dinero para darnos de comer.
era lo que me impulsaba a eso. Me volví un protector de mi madre. Recuerdo que donde ella iba con ella yo. Cuando iba a la ciudad a comprar mandado, yo siempre la acompañaba. Es que siempre quería cuidar de ella y no me daba cuenta hasta ahora que estoy grande. Lo he notado, que la protegía, queriendo protegerla aunque yo no podía porque pues era un niño. Pasaron los años y fui creciendo. En el rancho había una persona que esa persona recuerdo que cuidaba vacas y siempre andaba bien mal vestido, sucio, guaraches, camisas rompidas. Y de repente esa persona se vino a Estados Unidos. Al paso de los años volvió, pero volvió con trocas nuevas, hizo unas casas pues muy bonitas. Empezó a llegarle esa oportunidad que él pues tal vez estuvo buscando o solo Dios sabe cómo le llegó. Solo que sé que de él se empezó a hablar de él, que era una persona que vendía drogas en Estados Unidos. Porque empezaba en esos tiempos, recuerdo esa música de Chalino Sánchez. Yo entre mis 14 y 15 años empecé a vestir como los que usaban tejanas, todo un vaquero con todos mis amigos. Empezamos a escuchar mucho esa música. Yo cuando lo miraba, todos lo admiraban y yo me dije un día, yo seré más grande que ese gato, yo la voy a hacer, yo sé que yo voy a poder. Tenía sueños de venirme a Estados Unidos desde niño, recordaba cuando iba gente para allá, cómo es que yo quería venirme, tenía pensamientos de meterme en una maleta y venirme a este país, meterme en una maleta con las personas que venían de acá. Y con el tiempo, ese sueño se me hizo realidad. Vine a mis 17 años, llegué a los Estados Unidos con un sueño de venir a lograr lo que todos buscamos, el sueño americano, de querer tener una casa, querer una troca. Recuerdo cómo llegué a este país, me la vi dura, pasé por el cerro, recuerdo que fueron varios días. La última ya no podía, tan cansado que estaba, que caminamos mucho. Que lo último que recuerdo que cuando caía tan cansado que estaba nos dejaron descansar y caí bien dormido, ya nomás desperté para cuando dije vámonos, ya estamos listos para irnos. Llegamos a una casa, nos dieron de comer, recuerdo que me dolía la garganta para poder pasar lo que comía. Por primera vez conocí los pancakes, los quise comer con unas ganas y no podía, me dolía la garganta. Recuerdo que tuve una visión en ese tiempo cuando estaba pasando de un lugar que sin darme cuenta, ese lugar, esa visión que yo creé en mi mente, al paso del tiempo, ese lugar pasé por allí como a los 9, 8 meses pasé por ese lugar. Y yo recuerdo que cuando pasaba por ese lugar, yo recordaba, yo no conozco este lugar, yo he estado aquí, yo lo había creado en mi pensamiento, lo creé y yo me miré allí y lo reconocí. Recuerdo que me fui al norte, llegué a Los Ángeles y mi tío iba a ir al norte y yo le dije, yo me voy contigo, tío. Yo vine con él desde allá. Empecé a caminar, fuimos hacia el norte. Llegamos con un amigo, un tío que nos dio la oportunidad de vivir con ellos. Yo me sentía arrimado porque pues yo no lo conocía del todo, pero me sentía con necesidad de retribuir porque pues no teníamos trabajo. Entonces le ayudábamos a juntar cartón. Yo me ponía mi esfuerzo para ayudarle con todo lo que podía. Cuando me tocó una oportunidad de trabajar a un basurero, ayudar a juntar botes y todo eso, para remover pues a lo que caía y lo que agarraba pues le daba de lo que me tocaba. Un día pues nomás no se me dio como unos días de trabajo y entonces un día me salí a buscar, encontré, se me dio la oportunidad con un señor que salió muy buena persona. Yo le conseguí a un primo, después lo conseguí a mi tío ahí mismo. Tuvimos la oportunidad de que ese señor nos diera la oportunidad de trabajar, ganando muy bien. Pero siendo un joven muy impetuoso, muy atrabancado, creía que la vida era de los fuertes, del aventado, y así yo tenía ese pensamiento de tener esa pensar de que
todo lo podía y que no había una circunstancia haciendo cosas mal. Había las circunstancias y yo no me daba cuenta. Recuerdo que cuando me vine de mi pueblo yo viví un encuentro porque mi madre me veía que tenía mucho coraje en contra de mi padre. Ella me mandó ese encuentro, lo viví. Le abrí mi corazón a Dios ahí. Recuerdo muy bien que yo le pedía por mi familia y le dije que quería que mi familia fuera feliz. Yo recuerdo que así abrí mi corazón en ese tiempo. En ese encuentro Dios me dio un regalo, no me daba cuenta. Cuando pasaron el tiempo y estaba ya aquí, empecé a experimentar que ya no me gustaba decir palabras malas, ya me veía mal, me sentía mal cuando empezaba a hablar muy mal. Entonces, en este país ya, en el estado de California, yendo hacia el norte, vivía en un pueblo llamado Richmond. Empecé a juntarme con unas personas, que estas personas andaban en caminos equivocados. Yo aún no sabía ni siquiera de qué era de este país. Pues en una comida que me invitaron, se salieron ellos y fueron a hacer un robo. Cuando miró la persona con la que estábamos compartiendo ahí esa fiesta, empezó a correr buscando a su esposa. La esposa había llevado a estas personas manejando para que hicieran ese delito. Y yo en mi pensar, siempre queriendo participar, ayudando a las personas, le dije que yo la buscaba. No me daba cuenta que en esa yo había puesto mi libertad en las manos de los policías también, porque sin darme cuenta caminé donde andaban buscando esas personas. Ahí no encontraron a uno. ¿Y a quién creen que levantaron? A mí. A mí. Me aventé 7 meses peleando. Yo podía aventar a la persona que ellos buscaban, porque yo sabía quién era. Pero yo cuando miré a él, miré a su esposa y a su hija, me pregunté quién va a cuidar de su esposa y su hija. Decidí tomar ese tiempo que él tenía que hacer, no yo. Tomé el tiempo, peleé en cortes, llevé personas para que fueran mis testigos porque estaban en esa fiesta. No me aceptaron. Todo se movió a la forma del juez. Acepté el tiempo, peleé y salí. Me aventé casi 7 meses en prisión sin tenerla ni deberla, como dicen por ahí. Me decían los policías, estabas en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pasó el tiempo, me vine para acá buscando la forma de entrar en los negocios. Estaba terco que quería hacer eso. Se me daba y dije un día, no, Dios no quiere que esto yo lo haga. Cuando lo dejé buscar, llegó todo. Empecé sin conocer nada, me enseñaron cómo iba a hacer las cosas y empecé a trabajar. Me hice muy bueno en esos negocios, empecé a mover pues suficiente. Empecé con muy poquito y en meses yo andaba agarrando ya muy bien. Empecé a ganar el dinero que no ganaba en mis trabajos. Dije, no más, yo soy mi propio jefe, ya no vuelvo a trabajar para nadie. Entonces, imagínate una persona que empieza a recoger de miles en semana después ya y empieza a recoger dinero, dinero, dinero. Ya no quieres volver a trabajar, ya no quieres volver a esa vida de que los demás viven como, pues en el día a día con un trabajo que apenas se les da para vivir. Cuando yo ya experimentaba el agarrar más dinero. Pero en esos tiempos me dio por querer ir a mi país, a México. Empezar a ir a enseñar que yo lo había hecho. Llevaba mi troca, llevaba dinero, me llevó un amigo para que me acompañara. Recuerdo que me quedé cerca de Arizona tirado porque la troca se me descompuso el tanque de gasolina. Y pasaban todos y nadie me ayudaba y le dije a mi amigo, mira qué irónica es la vida, amigo. Aquí parados, con dinero en la bolsa, con bastante dinero. Y mira, ¿de qué me sirve el dinero? En realidad aquí, bueno, nos mandó Dios la ayuda a llegar, alguien nos echó la mano, se descompuso un carro al lado de mío. Ese nos ayudó. Fuimos entre gasolina, lo arreglamos, nos fuimos a México. Llegando allá que la persona se fue, dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy para atrás. Le pagué el viaje para atrás y se vino. Yo le dije, 2 semanas te pago allá para que andes conmigo, lo que quieras. Llegando a mi país, yo pensaba que me vieran, wow, llegó ese con una trocona, con dinero. Pero no estaba experimentando lo que yo creía que iba a experimentar. Yo creía que me iban
a decir, wow, ese vato la hizo. No experimenté nada, experimentaba más bien que no pertenecía ya a ese pueblo. Habían pasado años y ya no tenía el sentido de estar allí, a pesar de que estaba mi madre, mi padre y hermanos. Porque ya había hecho una vida aquí, ya tenía una esposa y un hijo. Cuando volví, empecé a los negocios, seguía todavía. Pero un día recuerdo que miré un bus de la cárcel y me dije, qué bueno que yo ya no caigo a la cárcel. Pues su madre, parece que te jalé el hilo. Al paso de los meses me tocó la mala. Le llevé a una persona que llevara a esta persona algo que iba a vender. Y allí lo agarraron a él. Y él me aventó. Pero entendí que fue Dios que ha movido los hilos de mi vida. Porque allí le pedí una señal. Le dije, Señor, que si me dabas una señal, yo me retiraba de los negocios. Me la dio. Me dio una y me quedé indeciso. Le pedí otra y me la volvió a dar. Le dije, tú ganas, Señor. Me dejó salir. Salí libre. Hice la promesa. Quise dejar los negocios. Lo intenté por mis propias fuerzas. Y dejé un tiempo y la gente me buscaba y no quería yo porque ya la promesa la había hecho. Porque el Señor me había dado las pruebas de que Él estaba conmigo en todo momento. Cuando miro que me buscaban y me buscaban uno de los que me dejaba más dinero, pues le fallé al Señor. Esa primera vez que iba a ir a hacer el negocio, me dijo mi esposa, no vaya, siento algo. Pues sí, cuando iba a ser en la primera esquina que me miro porque no me tocó un policía, que le digo, hermano, dale para el otro lado. Mi hermano le maneja para el otro lado, el policía, pum, nos atoró. Cuando vamos a hacer eso, yo le eché mentira que íbamos a traer leche, esto y lo otro. Y le pedí a Dios, recordé que yo traía algo en mi bolsa que dije, si lo agarran, voy para adentro, por un tiempo, ahora sí. Y le pedí de ayuda a Dios y Él me la dio. Me libró en cuanto le pedí, le dije, Señor, échame la mano, no hago nada. El policía me entregó la cartera. Me fui a casa y le dije a las personas, no voy a hacer nada. Las personas me hablaron, no te preocupes, nosotros vamos por ti, no tienes que hacer nada. Ay, voy a hacer, le fallé al Señor y me sentí tan mal, me dolió el corazón de haberle fallado. Recuerdo que cuando hice el negocio me voy cuando estaban esperándome ya para venirme para la casa. Cuando iba a pasar la calle, me topa un policía, el mismo policía que me había topado, que me había parado allá enfrente de mí. Y miré la mirada de Dios cuando me dijo, hijo, yo puedo hacer lo que quiera contigo, pero no quiero esta vida para ti. Lo único que yo dije en mi corazón, Señor, yo no puedo. Sácame tú si quieres, tú sabes que yo no voy a aventar a nadie, yo no soy rata, Señor. Yo estuve injustamente encerrado hace años y yo no soy de esa gente. Se lo puse en sus manos y seguí caminando, me dejó trabajar aún. Pero en esos años experimenté lo que es el vacío, ese vacío que le llaman que para qué estás aquí. Preguntaba cuál era el sentido de mi vida, para qué estaba aquí. Entonces el Señor ya me estaba hablando, ya me tenía en ese para eso que Él me creó. Le dije, Señor, yo me excusaba con lo que porque yo me hago es poquito, Señor, viene de todos lados y así, así. El Señor me dio la oportunidad, me libró. Y seguí caminando a mi forma de vida como el mundo camina. Me dejó caminar varios años otra vez apartado de Él, pero ya no haciendo las cosas mal. Pero me volví a dejar una crisis grande para volverme a jalar a Él. Tuve situaciones con mi esposo donde quería que nos separáramos. Fue tanto el dolor en mí que empecé a buscar a Dios para que me solucionara. Recuerdo eso muy bien. Le oraba y le rogaba, pero pasé muchas pruebas duras. Duras, pero entendí que cerca de Dios. He entendido el sentido de la vida. He entendido cuál es el propósito para mí. He entendido que me creó para algo. Y tengo ese regalo de ir día a día ante Él, ante su presencia. Y le preguntaba yo también, ¿por qué me has escogido a mí? ¿Qué vistes en mí? La oveja negra de la casa. Comprendí que me había convertido a mí para que los que vivían a mi lado también se conviertan. Hoy sigo su camino. Hoy sigo el reto de día a día en no fallarle.
porque en el trabajo también me ha puesto pruebas hoy en día. ¿Cuál es tu sentido? ¿Le das un sentido a la vida? Vive la vida con un sentido y entonces aprenderás a vivirla.